las condiciones de almacenamiento y manipulación, ¿no? Entonces, en la manipulación, digamos, también, siempre con guantes. Si pueden usar barbijo y todo eso, mejor en realidad, ¿sí? Porque siempre que puedan asegurar la calidad, mejor. ¿Eh? Y obviamente, pero digamos que se va manteniendo, porque ustedes usan siempre, guantes van a usar siempre. Todo lo que usan son elementos descartables. Ustedes usan jeringas, agujas descartables, ¿entienden? Pero tengan en cuenta eso, o sea, porque no se tienen que olvidar que ustedes están manipulando radiofármacos que se lo van a administrar a personas, ¿sí? Y tienen que mantener toda la línea lo más que se pueda, toda esa línea de esterilidad, ¿sí? Obviamente, una vez que ya lo abren, ya no está más estéril, pero ustedes tienen que mantener lo más que se pueda, ¿sí? Eso se llama la garantía de estabilidad, de la calidad, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí, En las condiciones de almacenamiento, ¿sí? Por más que sea algo obvio, lo primero que tienen que respetar es la fecha de vencimiento, ¿no? Primero chequear, porque esto, acá lo que puede pasar es que el problema acá son los radiofármacos que usan poco, que usan frecuentemente, no van a tener casi ese problema, porque, digamos, la duración de los radiofármacos son entre 6 meses, o sea, la oficial entre 6 meses y un poquito más. Entonces, le va a durar bastante, pero lo que usan más frecuentemente, como el MDP, el MIBI, es como que dependiendo cómo hacen los pedidos en la empresa donde están, ¿sí? O en la institución donde estén, claramente va a ser difícil que se venza porque es lo que más usan. Lo que siempre está el peligro de esto en los radiofármacos que no usan frecuentemente. Entonces, ustedes pidieron ese radiofármaco porque, bueno, en el año hacen tanto X cantidad de estudios. Y bueno, llegó el día que tienen que usarlo, no chequearon la fecha de vencimiento porque se lo piden poco y está vencido. ¿Entienden? Eso es lo que sucede con la fecha de vencimiento. El problema son los radiofármacos que usan poco. Como dato, nosotros podemos saber que después de la fecha de vencimiento tenemos la fecha de vencimiento real son 3 meses después en general. Eso es lo que se dice, ¿sí? No es la exacta. Pero digamos, la idea es no jugar con eso, ¿no? Bueno, acá puede haber varios problemas. El principal problema es que ya los componentes del kit se venzan, justamente por eso se dice vencimiento, sino que ya no empiecen a no servir más. Entre ellos, la molécula. Entonces, si se venció el radiofármaco y yo lo marco, puede suceder esto. Que el tecnecio quizás logre reducirse, porque por ahí la sal todavía sirve, pero no se va a unir al ligando, entonces puedo tener exceso coloide. Si se humedeció la sal, por ejemplo, porque digamos, pasó mucho tiempo y las condiciones de almacenamiento, por ejemplo, tampoco fueron buenas, le entró humedad, bueno, también puede pasar que incluso me forme tecnecio, exceso de tecnecio libre. ¿Estamos? Sí. Entonces con el ligando, con el kit frío, aparte de lo que dijimos del reductor, de los problemas que podemos tener con el reductor y las precauciones que tenemos que tener con el reductor, porque en realidad el reductor lo podemos poner junto con el kit frío, porque siempre va a estar con el kit frío, no es que va a estar aparte. Con el kit, las condiciones de almacenamiento
En general es en un cuarto oscuro, ¿sí? O con poca luz, y con temperatura que no sea, digamos, un poquito más baja que la del ambiente. Una heladera está bien, ¿sí? Pero si no tiene heladera, es raro que no tenga heladera, pero puede pasar, ¿sí? En lugar que no sea caliente, ¿sí? Menos de 20 grados. Tiene que ser seco, ¿sí? El lugar de almacenamiento, y fecha de vencimiento. Recuerden también limitar la actividad que usan. Para que no tengan radiólisis, ¿sí? Otra cosa que deben evitar, salvo que lo diga el prospecto, hay una práctica que no es del todo buena, que es, hay algunos, no sé por qué, ¿sí? Por ejemplo, los fármacos comunes como el LSD, lo que hacen es, primero lo disuelven, al kit frío lo disuelven en solución fisiológica, no sé por qué, y después le ponen el tecnesio. Bueno, eso está mal, ¿sí? O sea, disolver previamente con solución fisiológica, si no lo dice el fabricante, porque hay unos fármacos que sí lo pide el fabricante, disolver previamente con solución fisiológica, el kit. Justamente el problema que puede traer es que se hidrolice, ¿sí? De antemano el cloruro estañoso y me forme coloides, ¿sí? Así que eso no hay que hacer, ¿sí? Ustedes pueden disolver el radiofármaco una vez que está marcado, o sea, lo marcan, tienen el radiofármaco y después sí lo pueden disolver en solución fisiológica, que no va a pasar nada. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? No, pero breve. Y bueno, y el otro control que van a hacer es el control del radiofármaco. ¿Cómo se controla el radiofármaco? Bueno, eso va a ser la pureza radioquímica. Pureza radioquímica. Es el porcentaje de las especies radioquímicas. Entonces va a ser el porcentaje de las tres especies, que en general son tres especies, a veces puede ser más, pero en forma genérica podemos decir que es el tecnesio ligando, el tecnesio libre, o tecnesio pertenetato que no se unió a nada, y el tecnesio coloide. Eso es la pureza radioquímica. Idealmente en realidad la vamos a definir como el porcentaje, ¿sí? Del tecnesio ligando. Entonces va a ser el tecnesio ligando sobre la suma de los tres. Tecnesio ligando más tecnesio pertenetato más las especies de coloide. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende?
Sí. Bueno, entonces para esto tenemos métodos. Básicamente es el de la cromatografía. Hay varios métodos en realidad, pero el que más se usa es la cromatografía en papel. La gran mayoría de los servicios de medicina nuclear no lo hacen porque es caro y lleva tiempo. Y la tercera razón es que lo hace el laboratorio. ¿El laboratorio qué hace? O sea, por ejemplo, tengo un lote de MDP. Recuerde que en una cajita vienen 5 frasquitos. 5 kits. Así es como se vende esto. Bueno, y todo esto pertenece a un lote. O sea, lote número tanto. Y se fabrican un montón de estas cajas. Bla, 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 porque todo es algo automatizado. Es una máquina que pone ahí en el frasquito, lo sella. Obviamente, como se fabrica en serie, no van. Si hacen el control de calidad todo, no tienen que venderle, porque tienen que marcar para hacer el control de calidad. ¿Entiendes? ¿Cuál es el chiste? Pero como se hace en serie, como se supone que todos están fabricados en la misma condición. Entonces, por lote, no sé, el lote número 1000 se fabricó hoy y salieron 100 cajas de estas. Bueno, entonces, como las 100 cajas se fabricaron de la misma forma, lo que van a hacer es agarrar, no sé, una caja al azar y bueno, lo marcan y hacen el control de calidad. ¿Entienden? El QC, control de calidad. Y bueno, y si da bien, liberan todo el lote. ¿Entienden? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, si ustedes tendrían, digamos, los medios para hacer la cromatografía en papel, que en realidad es un papel que sale, hoy en día sale entre 500 y 700 dólares, ¿sí? Pero bueno, rinde bastante, pero ningún jefe de medicina nuclear le va a pagar eso para hacer un control de calidad en el MDP. Pero si tendrían, ustedes tendrían que hacer lo mismo, o sea, con más razón, digamos, hacer control de calidad de uno y después para habilitar todos. Profe, este es también el que se puede hacer con el que es el vial de cloroformo, ¿es? El rojo. No, ahí vamos al otro. Ah. Después tenemos controles de calidad que son más fáciles de hacer, pero por las características del radiofármaco. En los radiofármacos lipofílicos, recuerde, fílico, bueno, viene de afinidad y lipo de grasa, ¿sí? Entonces son aquellos radiofármacos no polares. Básicamente es el más importante, es el tecnesiocetamide. Este sí se lo puede hacer un control de calidad que es muy sencillo, que no es tan exacto como el de hacer la cromatografía en papel, porque digamos el control de calidad que está en la monografía, cuando uno busca una monografía, la farmacopea europea o la norteamericana o lo que está en la MAT, el más exacto es la cromatografía en papel, porque puede separar las 3 especies, el tecnecio libre, el tecnecio MIBI y el tecnecio coloide. Pero recuerden que ustedes el Sestamidi lo manipulan mucho, quiere decir que lo marcan y lo calientan. Entonces está bueno tener un control de calidad para que después de esa manipulación se aseguren de que va a estar bien. Bueno, al ser lipofílicos es un control de calidad que es muy sencillo, que es una partición entre cloroformo. En un frasquito tienen cloroformo, partes iguales de cloroformo y agua. Que ustedes lo pueden hacer. Si no tienen, esto se lo vende también el laboratorio. Yo se lo mostré en el PowerPoint. Les vende unos vialcitos que ya tienen agua y cloroformo. Cloroformo, como es más denso que el agua, va al fondo. Entonces, ustedes parece una mezcla entre agua y aceite, porque el cloroformo no se disuelve en agua.
¿Entienden? Entonces lo que tiene que pasar es esto. Si ustedes no tienen el kit, lo pueden armar con un frasco de vidrio, o sea, con un tubo de ensayo. El tubo de ensayo tiene que tener cloroformo, ¿sí? Cloroformo no lo puede pedir cualquiera, porque el cloroformo para pedirlo tiene que tener permiso del Cedronar. Tiene que ser un farmacéutico. Entonces ponen, si tienen la botella de cloroformo, ponen 2 mililitros de cloroformo en el tubo de ensayo de vidrio, ¿verdad? Pues si es de plástico, el cloroformo lo derrite, muy corrosivo. Ponen 2 mililitros de cloroformo y 2 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? Lo agitan, ¿sí? Esto lo ponen en un tapón y lo agitan, ¿eh? Y inmediatamente se van a separar las dos fases. Bueno, entonces lo que van a hacer después que marcan el MIDI, van a poner una gota acá de MIDI, lo mezclan bien, lo van a mezclar, de tecnesio sextamidi, o sea, porque ya está marcado. Van a poner entre, no sé, entre 3 milicurí y 10 milicurí, ya 10 milicurí es una gozada, ¿no? Sobre todo con los frasquitos chiquitos que vienen de la empresa. Lo mezclan bien, esperan 5 minutos que se vuelvan a separar bien las fases. Y bueno, con el equipito, cuando lo ponen en el equipito, en el hornito tiene para medir y cuantificar. Entonces, ¿qué va a pasar con este control? ¿Qué van a observar? La idea de este control es que el ligando, ¿a dónde tiene que ir? ¿A qué fase tiene que ir? ¿Al agua o al cloroformo? Charán, chachán. ¿Eh? ¿Qué tipo de naturaleza? Cloroformo. Claro, ¿por qué? Porque es lipo. ¿Eh? Lipofílico. Lipofílico. O sea, Lipofílico. claro, lo que es lipofílico se va a disolver en lo lipofílico. Lo que es polar, ¿sí? Las impurezas van a ir al agua, se espera que estén en el agua. Eso es un poco, puede tener una cierta objeción, porque hay especies coloidales que por ahí no son tan polares, son más bien no polares, pero bueno, ese es el defecto que tiene esta técnica. Entonces, en el cloroformo, yo espero que vaya el tecnesio sextamide. Y en el agua, la solución fisiológica, en realidad, yo espero, ¿sí?, que esté en las impurezas, o sea, el tecnesio libre, ¿sí?, y el tecnesio coloide. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, entonces lo que hace el equipito es, digamos, tiene un detector de radiación, va a medir esta fase, las cuentas de ambas fases, y la cuenta que termina dando es esta. Básicamente lo que hace es la fase clorofórmica sobre fase acuosa más fase clorofórmica. O sea, un porcentaje, ¿no? ¿Entienden? Es eso, porque está asumiendo que en el agua se van el tecnesio libre y el tecnesio coloide. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Bueno, en el control de cromatográfico tienen la opción de separar las tres cosas. Porque claro, es más completo, ¿no?
Este control del agua y cloroformo lo pueden hacer con el MIDI y también con el ESD. Tecnesio ESD, para cerebro, para perfusión cerebral, también es lipofílico, así que para estos dos se puede hacer el cloroformo agua. Bueno, ese sí lo pueden hacer ustedes. Y cuando tengan los kits, les recomiendo fuertemente que lo hagan. Sobre todo porque usan mucha actividad cuando hacen los cardiológicos, porque el Sestamidi rinde mucho y son de los estudios que más se usan, de que más se hacen. Entonces, dependiendo del lugar, generalmente con lo que más se trabaja son los estudios cardiológicos. Me van a marcar un MIDI para hacer, no sé, 10 ergometrías, qué sé yo. Bueno, marcan y el control es rápido, ¿sí? Hacen el control y después ya inyectan tranquilos. Bueno, entonces la cromatografía en papel, que es el otro que se hace, que hace mucho en laboratorio y quizás algún día puedan hacer ustedes también. Si ustedes lo tendrían que hacer, también tendría que hacer uno por lote, no sé, no van a hacer, pero van a controlar el lote, ¿no? Conceptualmente, ustedes lo que tienen es una fase fija y una fase móvil. O sea, por definición, la cromatografía es un método de separación. De una mezcla. O sea, porque ustedes lo que van a tener acá es una mezcla. De cuando justamente unen el tecnesio 99 al kit, en el kit, cuando lo ponen, van a tener una mezcla. Entonces, la mezcla va a ser homogénea. Entonces, lo que van a hacer es hacer una gota de mezcla homogénea y gracias a este análisis, esto es química analítica, van a poder separar esa mezcla en sus componentes, que son estos tres especies radioquímicas, y la van a poder cuantificar, de modo tal que puede hacer el control de calidad, de asegurarse que el tecnesio ligando sea más del 95%. Entonces, rápidamente, de vuelta, conceptualmente, en la fase fija suele haber, puede ser alúmina, silica gel, y en la fase móvil o eluyente, porque es como un eluyente, son distintos solventes. La mezcla, o sea, ¿qué vamos a usar como fase fija? ¿Qué vamos a usar como fase móvil? Va a depender de lo que vamos, de las características químicas de lo que queremos separar. Una cosa es separar el MIDI, que es muy lipofílico, otra cosa es separar el TPA, que es muy polar. ¿Sí? Pero para la alegría de ustedes, si ustedes lo tienen que hacer, ustedes no tienen por qué buscar la combinación exacta para separar los componentes radioquímicos de un radiofármaco. Eso ya está, es un protocolo que ya alguien, el fabricante ya se tomó el trabajo de hacerlo, porque justamente como es un control de calidad, ustedes no pueden experimentar, ustedes tienen que saber exactamente qué protocolo hacer para poder hacer el control de calidad, ¿entienden? ¿Entienden, Sí, chicos? sí, sí. Lo mismo con el cloroformo agua, o sea, alguien ya se dio cuenta que eso funciona, entonces ustedes tienen que hacer así, cloroformo agua, no se puede hacer de otra forma. Porque si no, no podrían controlar nada, o sea, para asegurarse de que esto salga bien. Bueno, entonces por cada radiofármaco, en realidad ya en el prospecto del radiofármaco, de hecho, dice cómo hacer el control de calidad con la cromatografía en papel. Dice qué fase fija tienen que usar, o sea, qué papel tienen que usar para distintos tipos de papel, son como un papel secante,
en el cual está empaquetado toda esa sustancia que está en la fase fija. Es una especie de papel secante. Y dice que solvente o mezcla de solvente tiene que usar exactamente para controlar ese radiofármaco. Entonces lo que van a hacer al papel, le van a hacer 2 líneas, 1 centímetro desde la base, esto se llama siembra, se lo marcan con un fibrón o con lápiz, la línea de siembra, y esta es la línea del frente. 1 centímetro antes de la punta de arriba, ¿sí? Generalmente esto puede tener una longitud de 10 centímetros, y esto tiene, no sé, 1 o 2 centímetros de ancho, no mucho más. Pero entonces, lo que van a hacer es, una vez que marcaron su radiofármaco, van a poner una gotita acá, o sea, es una cantidad muy pequeña. Y una vez que ponen la gotita de radiofármaco aquí, RF, vamos a poner radiofármaco, una muestra del radiofármaco que marcaron recién, van a llevar este cartoncito a un frasquito, puede ser un vaso precipitado, lo van a poner paradito así, y en este vaso precipitado va a haber una línea de solvente, del solvente que corresponde para ese protocolo. El solvente tiene que estar por debajo de la línea de siembra. Esa va a ser la fase móvil. Entonces, acá lo que importa es que, digamos, de los 3 componentes, el tecnecio ligando, el tecnecio libre y las especies de coloide, van a tener distinta afinidad por la fase móvil y por la fase fija. Es decir, la fase móvil y la fase fija van a estar compitiendo por estos 3 especies. ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Entonces, aquellas especies que son más afines al solvente, lo que va a pasar es que el solvente va a subir por capilaridad, sería como papel secante, va a empapar al papel, y cuando llegue acá, a la línea de frente, que yo la marqué con un fibrón, yo ya retiro esto lo retiro el cartón, corto el experimento. Y ahí los laboratorios tienen un aparato que pueden leer esto, ¿sí? O si no, bueno, lo corto en determinadas partes, que el laboratorio me dice dónde tengo que cortar, o qué voy a obtener, mejor dicho, si lo corto el cartón, y lo mido en el actímetro. Porque tengo que medir la actividad de esas partes. Bueno, aquellas especies que fueron más afines a la fase móvil son las que van a llegar más lejos, más cerca del frente. Aquellas que fueron menos afines a la fase móvil y más afines a la fase fija son los que se van a quedar más cerca de la siembra. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Sí. Estamos, entonces, mayor afinidad por el solvente, mayor movilidad. Mayor afinidad por la fase fija, menor, ¿sí?, movilidad. Es como muy parecido a la ilusión del tecnecio.
El tecnecio tenía más movilidad que el molibdeno porque es más afín al solvente que la solución fisiológica, mientras que el molibdeno tiene más afinidad por la lúmina, entonces por eso se queda en la columna. Así es como funciona esto. Entonces, finalmente, lo que yo tengo que saber y me tiene que decir el fabricante me da este protocolo. Yo lo hago exactamente como dice él. Uso el papel que tengo que usar, uso el solvente o la mezcla de solvente que tengo que usar. Y si yo hago todo bien, como me dice él, con los tiempos, que tiene que pasar esto en la cuba, ahora lo que yo tengo que saber es qué va a estar, qué especie radioquímica migra más o migra menos y dónde va a estar en el cartón. Entonces, si esto es la siembra con una S y esto es F, yo le tengo que poner como coordenadas. Digamos, a la siembra le vamos a poner 0 y al frente vamos a poner 1. De modo tal que si yo hago un cartón de 10 centímetros y vos haces uno de 12, estamos hablando igualmente de las mismas dimensiones. ¿Me entienden? Se normaliza de 0 a 1. 0 es la siembra, o sea, en la base, y 1 es el frente, bien arriba. Entonces, el fabricante me va a decir que para este protocolo me va a decir algo que se llama relación de frente. Me va a decir que para un RF igual a 0, yo voy a esperar que acá esté el tecnecio libre, por ejemplo. ¿Entienden? Para un RF de 0,5, voy a esperar que esté el coloide. Y para un RF igual a 1, voy a esperar que esté el sextamil. O no importa, vamos a poner ligando, ¿sí? Porque no quiero que se confunda después con el control específico del sextamil. Entonces, vamos a hablar ya con coordenadas. Y esto es para un protocolo específico, para un radiofármaco específico y para una fase fija y una fase móvil específica. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, yo hice un protocolo para el DTPA, el mismo protocolo va a decir, bueno, vos hiciste este protocolo, entonces en el 0 vas a encontrar, vos, siempre va a pasar esto, vos en 0 vas a encontrar el tecnecio libre, en la mitad vas a encontrar el tecnecio coloide y arriba vas a encontrar el tecnecio radiofármaco o ligando. Entonces yo necesito esa información para poder hacer control de calidad, si no me va a servir. Entonces lo que voy a hacer es, sabiendo que va a pasar esto, corto acá y tengo 3 pedazos. Entonces este pedazo lo llevo al actímetro y ya estoy midiendo, si estoy midiendo el pedazo que corresponde a 0, estoy midiendo el tecnecio libre. Si estoy midiendo el pedazo del medio, estoy midiendo el coloide. Si estoy midiendo el pedazo arriba, estoy midiendo la actividad del ligando. Entonces, así, de esa forma, llevando los 3 pedazos, este le podemos poner A, le podemos poner B y le ponemos C, los llevamos los 3 al actímetro, puedo cuantificar mi pureza radioquímica, que en este caso sería C sobre A más B y más C. O sea, si quiero cuantificar la cantidad de ligando. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Entonces, básicamente los problemas van a ser eso. O sea, va a decir, bueno, yo marqué un radiofármaco, ¿sí? No sé, por ejemplo, pero este radiofármaco estaba vencido. Bueno, entonces hago el control de calidad y me da esto. Me da algo, qué sé yo. Bueno, entonces tendría que dar, por ejemplo, exceso de coloide, o sea, o exceso de tecnecio libre. O sea, estas dos impurezas tienen que dar bastante más que esto. O se puede hacer los problemas, por ejemplo, te dicen, te dan directamente esto, o sea, te dan para un RF igual a 0, donde vos esperarías que haya tecnecio libre, tenés tanto de actividad. Para un RF de 0,5, donde vos esperás que tengas coloide, tenés tanto de actividad. Bueno, entonces vos haces
y después para el ligando tenés tanta actividad. Haces el porcentaje, te da, no sé, 70%. Algo pasó. Cuando te fijas cuál está en exceso, el coloide o tecnecio libre, y se pregunta, bueno, ¿qué podría haber pasado? De acuerdo a lo que usted vio, ¿qué puede haber pasado si tenés mucho exceso de coloide? Bueno, vos podés decir, bueno, podría haber, por ejemplo, agregado externo de coloide estañoso. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, Bueno, es así, o sea, a partir de este resultado, ustedes como van hilando con respecto a lo que ya vieron, y vamos a seguir viendo seguramente. Entonces, yo lo que voy a hacer es, le voy a mandar ya los ejercicios para que lo vayan leyendo. Esos ejercicios primero tienen una serie de cuestionarios que si quieren lo hacen, si no quieren no lo hagan, no es obligatorio, pero que es como una parte de resumen, y después tiene un par de ejercicios que son algunos medio rebuscados, otros no tanto, pero tienen como siempre mucho más enunciado que lo que hay que hacer. Creo que los 3 primeros son medio rebuscados, después los 3 últimos tienen que ver más con esto, con los numeritos y cómo interpretarlos. Entonces, lo que vamos a hacer la clase que viene es hacer una especie de resumen de en qué situaciones voy a tener generalmente exceso que hoy vimos un poco, pero hoy lo enfocamos más a los controles de calidad. ¿En qué situaciones voy a tener más? O esperaría tener más exceso de tecnecio libre, ¿en qué situaciones podría tener más exceso de tecnecio coloide? ¿Sí? Hacemos una especie de esquema, resumen, para que quede claro. Finalmente, lo que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. Esto es muy importante. De vuelta, retomando con el esquema general, recuerden que si yo tengo exceso de tecnecio libre, ¿qué voy a ver en la imagen? Independientemente de qué fármaco esté marcando. Pero si tengo exceso de tecnecio libre, ¿qué voy a ver como imagen? ¿Eh? las tiroides. ¿Qué más? Las tiroides, ¿qué más era? ¿Los riñones puede ser? Un poco sí, pero fundamentalmente tiroides, ¿qué más? Glándulas salivales y estómago. Glándulas salivales y estómago. ¿Estamos? Sí. Por ejemplo, yo marqué MDP y pasó algo que tengo menos MDP a expensas de que me creció mucho el tecnecio, quedó mucho tecnecio libre sin unirse a nada. Porque si hay mucho tecnecio libre es porque pasó esto. O sea, no se redujo y no se unió. Bueno, voy a tener un poquito de hueso y una tiroides hermosa, glándula salivales y estómago. No me sirve el estudio. ¿Sí? Recuerden que en el centellograma óseo tengo que ver hueso y nada más. A lo sumo, bueno, se pueden ver obviamente los riñones y la vejiga, pero después no otra cosa que no sea huesos. ¿Sí? Si ven tiroides, glándula salivales de estómago, claramente hay exceso de tecnecio libre, está mal marcado. Y si tengo exceso de coloide, ¿qué imagen van a ver? ¿A dónde van los coloides? Al hígado, ¿no era? Hígado. Muy bien. Entonces, marco MDP y ¡pum! Tengo hígado. Bueno, lo más probable es que tenga coloides. Hay otra cosa que no vimos, es que los radiofármacos, como todo fármaco, tienen interacciones. Eso significa que pueden interactuar con otros fármacos o medicación que está tomando el paciente. Por ejemplo, el MDP, vos podés tener hígado porque tomaste antiácidos, ¿sí? Que no necesariamente es por exceso de coloides. Cuando tenés exceso de coloides, el hígado se capta bastante. O sea, es un hígado medio negro que
¿sí? Bueno, eso seguro que coloide, ¿no? Entonces, las complicaciones de tener, digamos, estas impurezas va a depender también, primero que está mal marcado, eso claramente, y segundo, que si hay exceso de impureza quiere decir que hay menos de radiofármaco, porque la suma de los tres es el 100%. Si uno creció, si estos dos crecieron más del 5%, quiere decir que disminuyó el radiofármaco, ¿entienden? Entonces, el órgano de interés me va a captar menos, me va a captar más el fondo, y los órganos que no son, digamos, que son el hígado, y si tengo tenencia libre, el estómago, glandulas salivales y tiroides. Ese es el problema que hay. Que las impurezas crecen a expensas de que disminuye lo que es el radiofármaco de interés. Bueno, y por ejemplo, si yo tengo, no sé, Cestamidi, esto es un problema porque ya de por sí es al hígado, se elimina por hígado, pero si tengo coloide, encima tengo coloide, tengo más captación todavía de hígado. Entonces va a ser más difícil, y es más difícil de eliminarlo, porque se fija más fuertemente, ¿sí? Que el Cestamidi. Entonces, tienen que pensar en esas complicaciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer un dinámico renal, marqué mal por alguna razón, ¿sí? De las que vimos, y tengo un montón de hígado. Bueno, va a ser un problema porque hay un riñón que se superpone mucho con el hígado, que es el riñón derecho, ¿entienden? Lo mismo si marqué mal el DEMSA. Si se marcó mal el DEMSA, voy a tener un montón de hígado y entonces el riñón derecho va a ser difícil de delimitarlo. ¿Eh? Por dos razones. Primero, porque tengo mucho hígado, y segundo, porque fue menos densa que tenía que ir. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, muy bien. Esto es todo por hoy, lo que les quería contar por hoy. Así que el sábado, si la providencia y el país nos acompaña, seguimos con los ejercicios, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Nos vemos el Perfecto, sábado. profe. Se Gracias. estamos viendo.